Bueno, queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por este tiempo que estamos teniendo de enseñanza, de desafíos. Creo que el Señor, por alguna parte, nos motiva intelectualmente a conocer muchas cosas de su palabra. Por el otro, nos motiva nuestros pies para tener que ir, ¿no? Charlábamos un poco de la clase de la profesora Ruth y bueno, hoy se me viene a la mente el texto, dice, bueno, ¿cómo creerán si no hay nadie quien les predique, no? Dichosos son los pies de los que anuncian la paz. Y la verdad que eso es muy lindo y pienso que bueno, el seminario nos está dando la oportunidad de ir formándonos en todas las etapas, esferas y situaciones de la vida. Bueno, pero ahora nos toca estudiar, hermanos, y conocer un poco más de la palabra. Esto nos va a dar siempre, el conocer más de la palabra, nos va a permitir a nosotros tener un conocimiento mucho más exacto y sentirnos más seguros de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo que predicamos, de lo que compartimos. Eso siempre nos dará la seguridad de que cada vez que vayamos a alguien a hablarle de Cristo o cuando nos paremos para dar un curso o nos paremos para dar una prédica o nos inviten a dar una charla, una conferencia, el hecho de saber con mucho mayor profundidad lo que el texto bíblico nos dice, nos da la seguridad de decir que estamos diciendo la verdad, que estamos siendo correctos en nuestra interpretación, en nuestro acercamiento en el texto bíblico, y creo que eso también ayudará a la edificación de todos los santos. Por eso creo que estas tres grandes líneas que el seminario marca, una es la parte bíblica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Biblia, vamos a irlo descubriendo. La parte teológica, que tiene que ver con esta interpretación que se da del ser de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios. Y también la parte formativa, que tiene que ver con, como dice, ¿no? La formación nuestra no solo como alumnos, sino como personas, como líderes, como seres espirituales. Así es que, bueno, Dios nos siga ayudando a nuestra capacitación. Bien, voy a compartir la pantalla para seguir con nuestra clase. Y recuerden, hermanos, que estamos manejando lo que es la idea del contexto histórico del Nuevo Testamento. Hablábamos entonces que para entender los textos, los libros, los escritos, las cartas, que dijimos que son 27, estas no nacen de la nada, no nacen de invención propia, sino más bien son forjadas, son hechas a la luz de las circunstancias que les rodean. Y entonces es importante conocer este contexto que rodea la formación del Nuevo Testamento. A manera de repaso, hermanos, dijimos que los escritos del Nuevo Testamento tienen tres grandes mundos con los que choca, diríamos, o con los que convive, o con los que comparte su formación. Y la clase pasada vimos acerca de lo que es el ambiente judío. Y el ambiente judío, hermanos, es muy determinante para poder entender los escritos del Nuevo Testamento. Y solo a manera de repaso, ¿no? En la clase pasada analizamos que había dos formas de entender el ambiente judío que influencian en la formación del Nuevo Testamento. Primero, el aspecto religioso, y dijimos que así como la fe judía está centrada en el monoteísmo, ¿no? En la famosa Shema o la expresión de, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, o Jehová nuestro Dios uno es. Esta afirmación monoteísta también es recogida en los escritos neotestamentarios. Y Jesús va a tomar esa parte, ¿no? Del monoteísmo judío y lo va a plasmar como una verdad incuestionable, ¿no? Y entonces el Nuevo Testamento va a adoptar la afirmación monoteísta.
Mono, uno, teos, Dios, un solo Dios. Eso significa monoteísmo o monoteísta. El segundo factor que repasamos fueron las clases sociales y dijimos que en el tiempo de Jesús o en el primer siglo de la era cristiana, vemos con mayor fuerza tres clases sociales: la clase alta, la clase media y la clase pobre. La clase alta estaba constituida por los grandes aristócratas de la élite sacerdotal, ¿no? Y principalmente los publicanos en los estratos mucho más elevados. La clase media era básicamente los maestros de la ley, ¿no? Algunos que servían en el templo, y la clase pobre eran todos aquellos que eran despreciables, ¿no? Como los enfermos, los lisiados, las viudas, etcétera. Bueno, también vimos, hermanos, que dentro de esto, la comunidad judía, donde se desenvuelven los hechos más importantes que suscitan el Nuevo Testamento, no estaban tan unidos, ¿no? Había muchos grupos, muchos grupos. Y vimos los grupos de los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios, los elotas y los maestros de la ley, o los rabinos, o los escribas, ¿no? Que se le conocen. Estos grupos, cada uno planteaba una visión diferente de la vida. Ya en este tiempo, la cosmovisión que tenían del texto hebreo, diríamos, del texto bíblico, eran muy diversas. Algunos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección de los muertos. Algunos creían en los ángeles, otros no creían en los ángeles. Algunos eran más políticos, algunos eran más terroristas. En fin, había un sinnúmero muy interesante de grupos que están presentes en el texto bíblico. Y si usted ha leído o ha escuchado un sermón, seguramente va a escuchar alguno de ellos: fariseos, saduceos, etc. Muy bien. Este es el mapa, hermanos, que entendemos que es la Palestina en los tiempos de Jesús. Así es como estaba conformada esta pequeña parte del mundo, pero tan codiciada y tan conflictiva, diríamos, ¿no? Que si se dan cuenta, diríamos que se divide en tres grandes partes para irnos ubicando un poquitito. La primera parte se centraba acá, donde está el cursor del mouse. Aquí estaba Jerusalén. ¿Mm? Y Jerusalén, que es la parte de Judea, en esta parte, ¿no? Jerusalén, recuerden que es la capital del imperio, ¿no? Es del imperio, la capital de Palestina, de Tierra Santa, y por lo tanto será en este lugar, ¿no? Será en este lugar en Jerusalén donde se suscitará la pasión de Jesús, que vendrá siendo su arresto, ¿no? Vendrá siendo su tortura, su juicio, su tortura, su crucifixión, su muerte y su resurrección. Será en esta parte de Jerusalén donde se suscitará. Y por acá estará muy cerca donde Jesús nacerá en algún momento. Pero Jesús, hermanos, no vive acá. Él siempre va a ir al norte. La segunda gran parte o franja que tenemos importante para entender es el territorio de Samaria, los samaritanos, ¿no? El territorio de Samaria quedó como el jamón del sándwich, ¿no? Porque aquí había comunidad judía, ¿no? Aquí en esta parte de Jerusalén, evidentemente, donde todos llegaban para adorar. Y la parte norte de Palestina también existían los judíos, ¿no? Una gran cantidad de judíos, y los samaritanos quedaron en medio. Por eso es que cuando los judíos del norte de Palestina, los judíos de Galilea, de Gadara, etcétera, de Bethsaida, quieren subir a Jerusalén a adorar, sí o sí tienen que pasar por territorio samaritano. Entonces los samaritanos están en medio de sus dos grandes enemigos, está como encerrado, ¿no? Aquí está Samaria, que es la capital, o Samaria, muchos pronuncian, ¿no? Y esta parte norte del mapa, vamos a encontrar aquí el gran ministerio de Jesús.
Galilea, hermanos, se convertirá en una parte muy, muy fundamental del ministerio mesiánico de Jesús. Jesús, hermanos, va a ejercer su ministerio acá, en esta parte. Va a ir a Cesarea de Filipo, más al norte, ¿no? Aquí ya estamos fuera de Tierra Santa. Aquí se va a dar la confesión cristológica, donde Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Acá se va a dar bien al norte. Aquí está Sarepta de Sidón, donde Jesús va a ir a las costas, ¿no? Del mar Mediterráneo y tendrá el encuentro con la mujer, ¿no? De Sarepta. Va a estar aquí. Jesús va a disfrutar el mar en algún momento de su vida, seguramente. Jesús fue al mar. Y bueno, esta será la parte más importante donde Jesús va a ejercer su ministerio. Y los evangelios van a arrancar, ¿no? Todo su ministerio de Jesús en esta zona. Aquí es donde Jesús se va a mover. Y entonces va en algún momento a subir a Jerusalén. Porque Jerusalén, hermanos, estaba en la parte alta. Jerusalén no está está en una zona alta. Entonces, por eso siempre ustedes en los salmos van a escuchar o van a leer al orante que dice subamos a Jerusalén. O Jesús mismo, ¿no? Dice subamos a Jerusalén. Subir a Jerusalén era porque estaba en tierras altas. Bueno, básicamente, hermanos, son algunos de los lugares donde los grandes acontecimientos que narrarán principalmente el texto bíblico estarán presentes. Bueno, ahora vamos a encontrarnos en otro ambiente. Dejemos ahora el ambiente judío y tenemos que enfrentarnos al ambiente griego. Las grandes conquistas militares, hermanos, que fueron encabezadas por Alejandro el Grande o llamado Alejandro Magno, que se van que los griegos finalmente vencen a los persas, va a tener una campaña militar muy importante para toda Asia, va a ser una conquista muy importante de Alejandro Magno, alrededor del año 333 antes de Cristo. Estamos hablando del siglo segundo, tercero antes de Cristo. Hicieron, hermanos, estas conquistas de Alejandro el Magno, que la cultura griega pudiera difundirse por todo el occidente asiático. Toda Asia Menor conquistada por Alejandro Magno. Va al norte de África, también es conquistado, principalmente Alejandría. Alejandría será una ciudad que lo recibirá con mucho amor. Tan es así que Alejandría pondrá su nombre, es una ciudad marítima, ¿no? Que pondrá su nombre gracias a este conquistador, Alejandro el Magno. Por Alejandro vendrá el nombre de Alejandría. Entonces, conquistar el norte de África, irá por todo el sur de Europa, no todavía por el norte, eso vendrán los romanos a conquistar, y por todo Roma, ¿no? La botita esa que famosa que conocemos es conquistada por Alejandro el Magno. Estamos hablando, acuérdense, 2 siglos antes del el nacimiento de Jesús, si ponemos como referencia eso. No es de extrañar entonces, hermanos, que ya para el siglo I después de Cristo, en el nacimiento de Jesús, en todos los eventos que narran los libros del Nuevo Testamento, el griego fuera el idioma de las personas cultas de la zona del mar Mediterráneo. Ahora el griego, y principalmente el griego koiné, será el griego común, diríamos, será el idioma oficial del imperio helénico. Y entonces ese idioma, acuérdense, hermanos, que había dicho que una de las cosas que hizo que el imperio de cualquiera, el persa, el griego, el romano, estuviera siempre en comunicación, uno de esos elementos era el idioma. Entonces, si hablaban el mismo idioma, las transacciones comerciales, el intercambio cultural y todo lo demás podría ser mucho más fluido. Entonces, la lengua popular en muchas regiones de la zona era el griego.
Esta difusión muy importante de la cultura griega, hermanos, a eso se le llama helenismo. Cuando ustedes escuchen hablar de la cultura helénica, ¿no? Habrá muchos escritores que usen mucho esa frase, se está refiriendo a la cultura griega, a este tiempo de imperio que tuvieron los griegos, que inició con las conquistas, como dije, de Alejandro el Magno. ¿Por qué es importante saber esto, hermanos? Por lo siguiente, dado que Israel sufrió diversas deportaciones masivas a lo largo de su historia, y lo vimos en el tema del exilio, era común encontrar comunidades judías fuera de Palestina, ¿no? A esas comunidades se les llama el judaísmo de la diáspora o de la dispersión. Cuando ustedes escuchen o lean el término la diáspora no es otra cosa más que la dispersión que tuvieron los judíos, ¿no? Cuando en el 586 fueron llevados cautivos a Babilonia. Y ellos, ya lo vimos en la clase de Antiguo Testamento, no regresaron más a Jerusalén, sino que empezaron a expandirse por todo el imperio conocido. Entonces hubo muchas comunidades que se establecieron en otras partes fuera de Palestina. Esos judíos o esas comunidades que se formaron se le conocen como las comunidades de la diáspora o de la dispersión. Estaban lejos, diríamos, de Tierra Santa. Y aunque estas comunidades siguieron fieles a sus tradiciones religiosas, por ejemplo, las que aparecen en Hechos 16:13, cuando Pablo tiene el encuentro con Lidia, que estaban orando a la orilla del río, adoptan estas comunidades judías el griego como idioma propio, ¿no? Es decir, eran judíos que conservaban todavía tradiciones judías, pero habían dejado de hablar hebreo, ¿no? O arameo, que en ese momento todavía existía, ¿no? Y comenzaron a hablar el griego. Y obvio, si ellos vivían en el imperio, era importante que también conocieran el propio idioma. Se acepta hoy, hermanos, los estudiosos bíblicos han aceptado que para después del año 70 de nuestra era, ¿no? Eran más los judíos que vivían fuera de Israel que los que vivían dentro de Israel, ¿no? Había muchos más judíos que vivían en otras latitudes del mundo, ¿no? Y que fue algo muy importante, porque esas comunidades judías también fueron como bases misioneras para que cuando el evangelio llegase, ya había personas que por el mismo idioma podían entender lo que los misioneros o los que estaban, los que habían sido desterrados por la persecución, pudiesen ellos aprovecharse del idioma para compartir el mensaje de Jesús. Había muchos más fuera que dentro de Israel. Y entonces fue así, como ya lo vimos en distintas ocasiones, solamente lo menciono, que la comunidad judía de Alejandría, la comunidad de la diáspora en esta ciudad de la famosa Alejandría, que está al norte de Egipto, ¿no? Se tradujo la escritura hebrea. Eso ya lo sabemos todos. Sabemos que es la Septuaginta, la Biblia de los 70. Y esta parte, solamente para mencionarlo, el hecho de que el idioma griego se hablara durante todo el imperio, permitió que la traducción de la Biblia de los 70 o la Biblia llamada la Septuaginta fuese ampliamente difundida. Y las comunidades judías que vivían en otros lados, que hablaban griego, podían leer las escrituras hebreas en el idioma que ya habían adoptado, ¿no? Ya habían adoptado. Esto es muy común, hermanos, esto es normal. Si ustedes, yo a veces soy mexicano, he venido a Argentina, estoy viviendo aquí, y a veces se adoptan las palabras, los términos, las reacciones, algunas mañas, malas mañas también se adoptan. Pero si usted fuera a vivir en otro país donde el idioma fuera distinto, evidentemente sus demás generaciones, sus hijos, sus nietos, hablarían el idioma al cual usted fue a vivir.
Cuando hablamos de esto, hermanos, hablamos de que en Jerusalén también se establecieron grupos de judíos cristianos que hablaban griego, ¿no? Que hablaban griego, en la famosa disputa que hay entre los griegos y los hebreos, ¿no? Para ver quién servía, la viuda de los griegos, estaban siendo más afectadas, eran más beneficiadas las viudas de los hebreos o de los judíos que de los griegos. Bueno, hay un gran conflicto ahí y eso nos hace suponer que en la ciudad de Jerusalén había un grupo de judíos cristianos, ¿no? Que mantenían el idioma griego como lengua de uso común. Pero esto, hermanos, es esta parte de entender el idioma hizo posible la difusión del evangelio en las comunidades de la diáspora y entre todos los paganos, diríamos, entre todo el imperio que en ese momento ya no era griego, sino era romano. Si ya nos situamos en el primer siglo, ¿no? Ya era Roma quien estaba conquistando el imperio griego. Pero en los inicios del Imperio Romano, el griego todavía funcionaba como idioma. Pasaron algunos siglos para que el latín desplazara al griego, pero en este momento en que se escriben los textos bíblicos, estamos todavía en aspectos de habla griega. El judío evidentemente más importante de la diáspora, que el ejemplo más importante de judíos que vivían en la diáspora o fuera, era Saulo. Saulo que vivía en Tarso, ¿no? En Damasco, y que fue, todos sabemos que se convirtió en el primer perseguidor de cristianos y luego de convertirse al cristianismo, ¿no? Fue un seguidor y propagador muy celoso de Cristo entre los paganos. A Saulo de Tarso, que después se le conoció con el nombre de Pablo, le fue muy fácil, ¿no? Poder escribir sus cartas en este idioma y también él sabía hebreo y también pudo discutir en la lengua hebrea, ¿no? Pero esto fue muy importante, porque fíjense, uno de los grandes, una de las personalidades que más aportó a los libros que conforman el canon del Nuevo Testamento fue Pablo. 13 cartas se le atribuyen a la pluma paulina. Entonces, esto hizo, ¿no? Que su excelente griego, ¿no? Que el conocimiento del idioma, provocase que los escritos que él producía pudiesen circular de manera libre por todo el imperio, ¿no? Sus viajes misioneros, como lo vamos a ver cuando entremos más en detalle al hablar de sus cartas, abarcaron la mayor parte del mundo conocido hasta entonces y sus cartas entonces constituyen una parte muy importante del Nuevo Testamento. Pablo fue una pieza clave, ¿no? Una pieza clave para esta experiencia. Fíjense que no sé si pueda abonar un poco a la clase que estamos teniendo de evangelismo. Pablo, ¿no? No sé si él haya tenido el don de evangelista. Eso, no sé, estoy ahora reflexionando un poco sobre esto. Porque me parece que si nosotros hacemos una relectura del libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo ponía por, por encima de sus dotes, que tenía los suyos, de sus habilidades, ponía por encima de eso su testimonio de conversión. Fíjense que no es obra de la casualidad que Lucas, que fue el que escribió Hechos de los Apóstoles, pusiese por lo menos 3 veces en ese solo libro, ¿no? De manera muy directa y en momentos muy puntuales, la conversión de Pablo. Pablo da mucho testimonio de su conversión. Me parece que lo que impulsó a Pablo, más que tener el conocimiento, que si bien es cierto lo tenía, era un erudito, circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín, era el más avanzado de la ley, etcétera, etcétera, ¿no?
pero las credenciales que él siempre puso por delante fue su conversión, fue su conversión. Y hay muchas inferencias en el libro de Hechos de los Apóstoles que apuntan a su conversión, ni qué decir de sus cartas, ¿no? Eso me hace pensar, hermanos, que una persona que no tiene claro su momento de conversión difícilmente va a poder compartir a otra persona el Evangelio de Jesús. Porque si alguien no ha tenido su encuentro con Cristo, ¿no? Lo único que va a poder compartir son leyes, normas, ritos, legalismos, ¿no? Pero no su encuentro con el Señor. Y me parece que esta reflexión que ahorita estamos teniendo nos apunta a que una de las cosas que impulsó al gran misionero llamado Pablo y que inundó no solo el Asia Menor con el Evangelio en sus viajes misioneros, sino que incluso llegó a la península ibérica, ¿no? Por algún testimonio que tenemos de que él quería ir hasta España, este, nació de su conversión, nació de su encuentro con Cristo. Pienso que por ahí muchos de nosotros tendríamos que trabajar en esa parte y bueno, eh, este, plantearlo como un paradigma para evangelizar. Entonces, hermanos, por todas estas razones, no es extraño que el Nuevo Testamento se hubiera escrito en griego. Los 27 libros que tenemos, hermanos, los 27 libros que tenemos, y que se infiere, ¿no? De las copias más antiguas, fueron escritos en griego. Algunos mencionan que algunos manuscritos, algunas tradiciones pudieron escribirse en hebreo y en arameo. Principalmente hay un padre de la iglesia, no recuerdo si era Papías, quien estableció que el Evangelio de Mateo, en primer lugar, se había escrito en hebreo o en arameo, pero es un testimonio que no es corroborado por ninguna otra fuente, porque los escritos que tenemos o los testimonios de otros padres de la iglesia que tenemos sobre el Evangelio de Mateo dicen que fueron escritos en griego. Entonces, lo cierto es que la redacción y el texto definitivo se hicieron y se conservaron en el idioma griego. Por eso es que hoy, hermanos, muchos en las traducciones bíblicas tienen que conocer griego, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos al texto bíblico, por eso es muy importante tener entre nuestros libros de estudio algunos diccionarios que nos permita saber qué significaban esas palabras que en su momento se establecieron en un idioma diferente al que nosotros hablamos. Y me parece que de ahí tiene mucha razón de ser entender que, que todo lo que leemos ahora en español ha sido traducido del griego. Bien, entonces, este es el mapa, hermanos, donde el imperio griego impulsó, ¿no? Toda esta parte llegó hasta el noreste de la India, ¿no? Persia, Media, Siria, Egipto, siguió todo lo que es el Asia Menor, ¿no? El muy sur del continente europeo. Y todo esto representaba el Imperio Romano. Y es acá, hermanos, donde está la flecha roja, más o menos a esta altura, donde se encuentra Palestina. Y es aquí, en este pequeño lugar, en este pequeño puntito, ¿no? Donde se ha de extender el Evangelio a todas estas partes del mundo conocido en aquel momento y principalmente va a ser posible por el aspecto griego. Muy bien. Entonces, vemos, hermanos, que los escritos del Nuevo Testamento están permeados por un ambiente judío, pero también están permeados por un ambiente griego. Nos faltaría saber que el Nuevo Testamento también tiene un ambiente romano. Roma, hermanos, conquista Grecia y en este mapa nosotros podemos ver ahora cómo ha crecido absolutamente el imperio y ha inundado
todo lo que es Europa, la península ibérica, el Reino Unido, ¿no? Que en todo este mundo conocido y conquistado por los romanos, seguimos estando acá. Aquí es donde se da el suceso de Jesús, la persona de Jesús, donde está la flechita, y es acá donde se dará los grandes viajes misioneros que el apóstol Pablo tendrá y que contribuirán al desarrollo del texto bíblico. Alrededor del siglo II antes de Cristo, el poder militar de Roma se había apoderado ya de todo el Mediterráneo, y a partir del 63, Palestina, aquí esta parte donde nosotros estamos, ya había quedado sometida bajo el poderío militar y político de Roma. Por eso Jesús, hermanos, nace bajo el Imperio Romano, en un ambiente en donde quien está gobernando en ese tiempo es Roma. Al inicio, los gobernantes judíos conservan el título de reyes, aun cuando estuvieran sometidos al poder romano, es decir, había ciertas concesiones en Palestina para el gobierno en turno, ¿no? Había ciertas concesiones, aunque estaban dominados por el imperio, pero había ciertas concesiones. El Nuevo Testamento destaca a uno de ellos, ¿no? Que se llamará Herodes el Grande, quien gobernará Palestina del 37 antes de Cristo al 4 antes de Cristo, y fue bajo su mandato cuando el Señor Jesús nació. No hay una fecha exacta del nacimiento del Señor. Algunos lo sitúan en el año 4, en otros en el 5, otros en el 6, pero sí o sí tuvo que haber sido antes de la muerte de Herodes, porque por el texto bíblico nosotros inferimos que quien estaba gobernando en ese momento era Herodes, entonces Jesús tuvo que haber nacido antes de que él muriera. Cuando Herodes muere, hermanos, Herodes está bajo el gobierno de todo el imperio, de todo el territorio de Palestina. Cuando este muere, su reino se divide en sus tres hijos, ¿no? Los tres hijos le suceden en el trono, y entonces tenemos a su hijo Arquelao, que gobernará Judea y Samaria hasta el año 6 después de Cristo. Su otro hijo, llamado Herodes Antipas, gobernará Galilea y Perea hasta el 39, y su hijo Filipo estará gobernando en el nordeste del Jordán hasta el año 34 después de Cristo. En términos de geografía, hermanos, este sería el mapa en donde esta parte de Judea y de Arquelao gobernó Judea y Samaria. Esta parte, Samaria y Judea, fue Arquelao. El otro hijo, Herodes Antipas, gobierna la Galilea, aquí arriba, donde se va a desarrollar el ministerio de Jesús, y Perea, esta parte, y el resto lo gobernará Filipo. Esos en términos políticos en que estaba gobernado Palestina casi a los inicios del nacimiento de Jesús. Todavía no está ahí, aquí no hay iglesia, todavía no hay nada. Estamos en los inicios del nacimiento de Jesús. Jesús va a nacer bajo el influjo, el niño Jesús va a desarrollar su vida, ¿no? Bajo estos movimientos políticos, religiosos que imperan en el lugar de su nacimiento. Hacia el año 6 después de Cristo, el emperador romano Augusto le quita el reino a Arquelao, ¿no? Que era Judea y Samaria, y lo quita porque era medio inepto, diríamos, medio pavo, diríamos aquí en Argentina, no dio ninguna capacidad de gobernar, era muy errado en sus decisiones, era muy inmaduro. Entonces Roma se lo quita, y estos territorios de Judea y Samaria pasan a ser propiedad del Imperio Romano, ¿no? Y Roma dijo, ahora es mío, antes era de ustedes, diríamos, ahora esos territorios son míos. Estos
cambios nuevos que se producen porque Arquelao no dio más, el hijo de Herodes, y ahora forman parte del Imperio Romano, incluyen nuevas autoridades. Y las nuevas autoridades que hay, que Roma impone para gobernar esa parte de Palestina, que era Judea y Samaria, se le llaman prefectos o procuradores. Y el más conocido de todos ellos en la historia cristiana será Poncio Pilato. Fíjense cómo necesitamos conocer esto, porque si no, entonces los eventos que van a narrarse en la pasión de Jesús, no vamos a saber por qué estaba Poncio Pilato, por qué Herodes, por qué el sumo sacerdote Caifás, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como esta parte de donde estaba Jerusalén, ¿no? Ya era gobernada por Roma, Roma puso a un gobernante y puso a uno de ellos, el prefecto de Judea, que se llamó Poncio Pilatos, que le tocó en suerte condenar a muerte al Señor Jesús. ¿Y por qué Poncio Pilato lo condena a muerte? Porque él tenía la autoridad romana. Los judíos, los que sumaron a Jesús en el primer juicio que hacen contra él, ¿no? El sumo sacerdote no lo puede condenar a muerte porque ellos no tenían esa potestad, ¿no? Los únicos que podían condenar a muerte eran los romanos. Y entonces por eso es que lo remiten a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato, al ser el representante del gobierno en Roma, finalmente termina condenando a muerte a Jesús. Bueno, los soldados van a ser una parte importante, hermanos, en la vida no solo de la Roma antigua o de la Roma iniciante, sino también en el texto bíblico. Entonces, Roma despliega su poder militar por todo Israel. Era muy común ver militares o soldados romanos caminando por todas las calles de Jerusalén. Y estos soldados se organizaban por compañías que tenían a su cargo velar por la adoración del emperador en todo el imperio. Eran personas que eran adiestradas para eso. 10 compañías formaban una legión y una legión, hermanos, tenían 6,000 hombres. Fíjense ustedes que recuerdan cuando van a prender al Señor Jesús y Pedro se pone medio complicado, ¿no? Jesús dice, no necesitas defenderme. ¿Vos pensás que yo no puedo orar a mi Padre y me mandaría 12 legiones de ángeles? Entonces, una legión, hermano, son 6,000. Multiplíquenlo por 12, es decir, Jesús decía, quédate re tranquilo que no necesito que me defiendas porque hay un montón de gente que puede hacerlo. Entiendo que el número de 12 legiones es un tanto simbólico, pero solo para que noten en proporción, ¿no?, lo que eso significaba. Los soldados hermanos debían facilitar las conquistas, aplacar las rebeliones, vigilaban las fiestas judías, las prisiones y sobre todo las ejecuciones. Y vamos a ver a muchos soldados muy cerca de Jesús, muy cerca, hermanos. Pese a ello, esos soldados se acercan a Jesús y al cristianismo. Tenemos la sanación del siervo del centurión, tenemos el centurión romano que está presente cuando Jesús muere y dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Fíjense que la declaración cristológica más importante, primero la tenemos en labios de Pedro. Pedro, en algún momento, como vamos a ver, Mateo 16, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la confesión de Pedro, ¿no? Y la segunda gran confesión la tenemos en labios de un soldado romano. Cuando el centurión, al ver a Jesús morir y todo lo que sucedió, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esas confesiones, ¿no?, nacen de labios, esta confesión nace de un soldado romano, que era impensable, porque los soldados romanos no estaban preparados primero para creer en un solo Dios. Los soldados romanos eran más politeístas, como el propio imperio lo era, ¿no? Además, Pablo va a utilizar como referencia al soldado romano en un prototipo del soldado cristiano y utilizará como metáfora las distintas partes de la armadura de un soldado que estaba en ese tiempo, ¿no? Y las atribuirá
a las características que ahora el cristiano debería de tener. Los soldados van a estar presentes, hermanos, van a aparecer muchas veces en los relatos bíblicos, e incluso en las experiencias de Pablo. Bueno, ¿qué pasó, hermanos? Hacia el año 66, los celotes, ya hablamos sobre ese grupo terrorista, organizan una rebelión contra Roma, no quieren más que Roma esté sobre ellos, y hay una lucha contra el Imperio Romano que dura 4 años. El desenlace de eso, hermanos, es que el gobernador, que después fue emperador, llamado Vespasiano, en el año 70 de la era cristiana, decide aplacar la rebelión con el ejército romano, conquista Jerusalén, entra a Jerusalén y lo más importante es que destruye el templo. La destrucción del templo es profetizada por Jesús. Cuando dicen, y no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Se estaba refiriendo al templo, por eso los judíos se enojaron tanto, porque decían, ¿cómo? ¿Quién va a atreverse a destruir Jerusalén? El templo de Jerusalén, que recuerden que era el orgullo. Sin embargo, en el año 70, en el mes de septiembre, se destruye el templo de Jerusalén. Bien, cuando Jerusalén es destruida, muchas autoridades también son desaparecidas. Desaparecen las autoridades del Sanedrín, que era el tribunal que juzgaba al pueblo de Israel. Las familias sacerdotales ya empezaron a ver poco porque el templo ya estaba destruido. Los escribas también empiezan a disminuir, empiezan a desaparecer. El sumo sacerdote, el cargo del sumo sacerdote ya no se necesitaba más porque el templo se destruyó y el culto, entonces también el libro de Levítico deja de tener importancia, porque como ya no hay templo, pues ya no hay reglas que seguir para el culto. Y ahora las tradiciones religiosas tradicionales, culturales, se van a agrupar en torno de una figura llamado rabí, los rabinos, que vendrían a ser lo que hoy todavía sigue vigente. Bien, estoy por terminar. Quisiera acabar esto para no dejar inconclusa la clase. Esto provocó, hermanos, que la iglesia cristiana aprovechara los beneficios que ofrecía el Imperio Romano. La unidad política y cultural facilitó muy rápido la propagación del Evangelio. O sea, se aprovechó, viste que el imperio estaba naciendo, todo era amor y felicidad, y eso hizo que el cristianismo se expandiera. Pero se debió en parte a que la política del Imperio Romano es que no se oponía a ninguna religión. Ellos decían, crean en quien quieran. Por eso es que hubo esa apertura. Pero no duró mucho, ¿no? No duró mucho. Cuando Roma empezó a ver que la iglesia empezó a crecer, ya no se sintió tan bien y empezó la persecución, porque los cristianos empezaron a resistir al emperador, a adorarlo como Dios y consecuentemente a los dioses que adoraba el emperador. Eso hizo, hermanos, que también las muchas disposiciones judías que se querían imponer a la iglesia cristiana entraran en conflicto, ¿no? Lo vemos en el Concilio de Jerusalén. Esta tensa situación que se vive entre los cristianos del siglo I y segundo se reflejan en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4 del 2 al 16. Lean, hermanos, les dejo de tarea, lean esta porción de la escritura y léanla a la luz de la experiencia de persecución, de martirio y de muerte que en ese momento estaban sufriendo los cristianos. Y creo que vamos a aprovechar mucho eso. Y sobre todo en el libro de Apocalipsis, donde Roma, hermanos, Roma todavía no está empapado acá. El papado hay 3 siglos casi de diferencia. Roma aparece como el enemigo número 1 del cristianismo, ¿no? El imperio romano como tal. Creo que esta es una clave hermenéutica muy interesante para entender el libro de Apocalipsis. Y entonces termino diciendo, hermanos, que los escritos del Nuevo Testamento son permeados
por estos tres ambientes. Son moldeados, son influenciados por el ambiente judío, el griego y el romano. Y que eso, ¿no? En términos históricos, es muy importante para saber situarnos cuando vayamos avanzando en libro por libro, carta por carta y demás. ¿Ok? Muy bien. Me fui un poco rápido, hermanos, porque finalmente la historia está allí. Ustedes pueden leerla tranquilamente en las diapositivas. Traté de ser lo más general posible. Eso es muy difícil concentrar el tema de la historia, pero al menos que tengan una idea de qué es lo que estaba sucediendo en el primer siglo. Un poquitito antes, siglo I, II antes de Cristo, en el primer siglo, en el segundo siglo, más o menos qué estaba sucediendo y qué provocó, y que vamos a ver muchas de estas situaciones reflejadas en el texto bíblico, ¿no? Esa es la intención de esta clase. Muy bien. Un minutito tenemos por si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Sé que, insisto, es mucha información. Quédense muy tranquilos. Yo les sugiero que vuelvan a releer la clase, a que vean el material, vuelvan a escuchar la clase, y ahí creo que ayuda un poco más a entender la historia, ¿no? Si es que no se conflictúen, son muchas cosas, es difícil, nos vamos a marear un poco, pero con un poco de paciencia, nada más. Se quedan mudos igual que la clase de evangelismo. Bueno, Tengo una pregunta, pastor. sí, Karina. Bueno, no es precisamente sobre la clase, sobre el tema que vimos hoy, pero sí sobre en las actividades que tenemos, los reportes de lectura, porque estuve leyendo el sílabo. ¿Cuándo va a comenzar con estos reportes de lectura? Bueno, gracias, Karina. Eso ya quería comentar ahora para todos. Ya está en la plataforma el sílabo, hermanos y hermanas. Es importante que lo lean. Para acreditar mi materia no va a haber examen final. Ya no, quédense tranquilos, no vamos a tener examen final. Solo se va a probar de la siguiente manera. Habrá 3 exámenes parciales, 2 reportes de lectura y un foro, ¿no? Y un foro. Entonces, ustedes van a ir conforme avance la materia, haciendo las actividades para aprobar. Bueno, están ahí las fechas donde se van a lanzar los exámenes. El examen va a ser igual, se abre el viernes y se cierra el domingo, ¿no? Si se portan bien, lo cierro hasta el lunes, pero bueno, eso ya lo platicamos. Pero siempre en esa fecha lo abro el viernes y tendrán un par de días para contestarlo. En el caso del, ¿cómo se llama? Del reporte de lectura, yo les voy a dar una semana antes, o 10 días antes, más bien 10 días antes, la lectura para que ustedes la tengan. Y la fecha que aparece en su sílabo es la fecha de entrega, pero yo 10 días antes les voy a dar la lectura. Y me parece que podríamos avanzar un poco y yo puedo subir las 2 lecturas, y el que quiera avanzar ya desde ahorita a leerlas, quédense tranquilos. Lo que no quiero es saturarlos, ¿viste? No quiero decir, a veces ustedes ven tantas cosas juntas que sienten que no van a poder. Entonces, pero lo que quiero decir es que voy a dar un tiempo suficiente para el reporte de lectura. Y bueno, el foro es entrar y estoy definiendo, es muy probable que veamos una película o un documental, y con base en ese documental armemos el foro de debate. Vamos a hacer un foro de debate en la plataforma. Pero estoy eligiendo cuál película o documental vamos a ver. Entonces, cada examen parcial tiene, vale 20%. Cada reporte de lectura vale 10% y el foro vale 20%. Si cumplimos todo, tienen 10 en la materia. Y no vamos a probarlos más por un examen final. Eso merece que alguien me invite a un asado, me parece. Y lo digo antes de terminar la grabación, para que los que ven la grabación también.
No sé, pastor, eso lo vamos a ver. Si las lecturas son difíciles, eso lo vamos a ver. Aldo dice que después del examen de teología, sin miedo al éxito, papi, dicen hoy los jóvenes. Ay, hermanos. Bueno, no, yo soy más piola, yo soy más tranqui en mis exámenes. Y las lecturas, una no va a ser tan difícil, me parece que es una lectura muy linda, muy digerible. La otra tiene un poco de complejidad, pero necesitamos meterle un poco más de ficha a esto. Bueno, listo, hermanos. Deseo que Dios los bendiga. Voy a terminar la clase aquí.